Dígame, ¿a quién no le gusta una historia de misterio? O aún mejor, una sobre un grupo que se reúne en secreto. La historia que procederemos a contarles es la historia de Nicolás Bourbaki, el matemático que nunca existió, pero fue uno de los más importantes en la historia moderna. Con ustedes, los protagonistas. Soy Alexander Grothendieck, nací en Berlín, Alemania en marzo de 1928. Mis padres eran judíos anarquistas. Durante 5 años viví con mis padres y una media hermana hasta que con la llegada del nazismo al poder en 1933 la situación familiar empeoró. El tiempo que pasamos juntos, sin embargo, fue breve. Mi padre fue arrestado y enviado a Auschwitz, donde fallecería con miles de judíos. Mi madre y yo sobrevivimos varios años, hasta el final de la guerra. Encerrados en varios campos de concentración en Francia, en condiciones extraordinarias, mi madre consiguió autorización para que yo pudiera salir del campo para concurrir al secundario. En esas condiciones fue que comencé a estudiar matemática y apasionarme por esta disciplina. Años después, ya en libertad, me mudé para París para perfeccionar mis conocimientos matemáticos en la Escuela Normal Superior. Yo soy André Weil. Nací en París, Francia, en 1906. Mi familia era de clase alta, así que me crié en un mundo privilegiado. Gozaba de todos los beneficios de la educación y tenía acceso a las ideas de los grandes pensadores. A los 9 años mi madre me suscribió a una revista especializada en matemática, donde se proponían problemas para que resuelvan los lectores. Fue allí que me di cuenta de mi gran facilidad para la matemática. Luego de pasar la educación secundaria con gran suceso, ingresé a la Escuela Normal Superior de Matemáticas de París. Soy Claude Chevalier. Nací el 11 de febrero de 1909 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde mi padre era cónsul general de Francia. A los 6 años, mi familia decide retornar a nuestra tierra natal, así que pude realizar mis estudios primarios y secundarios en París. Realicé un doctorado en la Universidad de Hamburgo, Alemania, donde recibí la influencia de los matemáticos de ese país. En 1938 viajé a Estados Unidos, donde pensaba quedarme un año trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Sin embargo, como la guerra era inminente, el embajador de Francia me recomendó que no volviera a Europa y así me radiqué en Norteamérica. Fue justamente la Escuela Normal Superior de Matemática el punto de partida de estos 3 matemáticos. Allí se formaron y conocieron. Junto con los franceses Lawrence Schwartz, Henri Cartan, Jean Dieudonné y Jean Delsarte, cursaron sus estudios de grado y posgrado, compartieron charlas, seminarios y congresos, y dieron lugar al nacimiento de uno de los matemáticos más prolíferos del siglo XX y que aún en el siglo XXI sigue publicando, Nicolás Bourbaki. En la escuela era tradición que los estudiantes de tercer año gastaran una broma a los ingenuos jóvenes de primer año. Fue en 1923 cuando Delsarte, Cartan y Weil eran estudiantes de primer año que fueron convocados para asistir a una conferencia que iba a dar un cierto profesor Holmgren. El tal profesor era en realidad Raúl Jusson, estudiante del tercer año, quien, disfrazado con una barba patriarcal y con un extraño acento, desarrolló una pieza maestra de trabalenguas matemático, que terminó con un teorema, el teorema de Bourbaki, que dejó atónito al auditorio. La farsa montada fue de agrado para todos, especialmente para estos 3 novatos que años después utilizarían el nombre de Bourbaki que habían escuchado en esta clase actuada. Pero, ¿de dónde sacó Raúl Jusson la idea del nombre de Bourbaki? Según diversas declaraciones de los miembros del grupo, la elección del nombre correspondía a la memoria de un general de Napoleón III de origen griego, Charles Denis Sautier Bourbaki. Los estudiantes acostumbraban reunirse en el amplio bulevar del Montparnasse. El lugar se convirtió en un punto de encuentro de estudiantes e intelectuales y en el sitio favorito para gastar bromas a los que por allí pasaban. Un día de 1923 se hizo correr la noticia de que el primer ministro de Moldavia daría un discurso en el Boulevard.
se reunió una verdadera multitud, ante la cual un estudiante que supuestamente era el encargado de presentar al primer ministro se lamentó de la extrema pobreza en la que estaba sumida la nación de Moldavia y exhortó al público a donar todo el dinero que pudiera para ayudar al país que tantas necesidades tenía. Los asistentes en el acto pusieron dinero en sombreros que pasaban de mano en mano. Y ahora les presento al primer ministro de tan desafortunada nación, cuyos ciudadanos son tan pobres que ni siquiera pudieron comprarse un par de pantalones. Tras estas palabras, subió al improvisado estrado un estudiante en ropa interior en pomposa marcha militar. Estos dos hechos quedaron grabados en la memoria de los estudiantes, tanto así que años después eligieron el nombre de Nicolás Bourbaki como seudónimo para escribir su revolucionario trabajo. La nacionalidad de este célebre matemático sería justamente la República de Moldavia. Era el año 1934. La Primera Guerra Mundial había diezmado a la intelectualidad y a la academia francesa. La cantidad de graduados universitarios muertos durante esos años fue tremenda. Luego siguió un periodo de estancamiento en el que se puso de manifiesto la necesidad de incorporar nuevas ideas. André Weil, Henri Cartan, Claude Chevalier, Jean Dieudonné y Jean Delsarte eran profesores en universidades francesas como las de Estrasburgo, Nancy y Rennes. La falta de adecuación de los libros de texto y los programas, y la falta de un libro que recopile problemas de cálculo y análisis, despertaron en André Weil la idea de organizarse para tomar una iniciativa conjunta con sus colegas. Entre todos se descartarían del pasado y barajarían de nuevo. Weil organizó una reunión para el mediodía del 10 de diciembre de 1934. Esta se celebraría en el sótano de un café en la zona universitaria del barrio latino de París. Uno de los acuerdos de la primera reunión, además de los objetivos del proyecto, fue el mantener firme el carácter colectivo de la autoría de las publicaciones, sin que ninguna de sus partes pudiera identificarse como propiedad de ninguno de ellos. Por último, tomamos una decisión muy valiosa para el futuro del proyecto. Acordamos que no se consideraría nada de lo escrito en el pasado, sino que se comenzaría desde cero. Esto quería decir comenzar desde los primeros principios matemáticos más básicos, en su generalidad y abstracción más absolutas. Este pequeño grupo de científicos estaba a punto de lograr lo que Euclides había hecho 2000 años antes: escribir un tratado matemático que lo abarcara todo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero su proyecto iría mucho más allá de sus objetivos iniciales. En un par de décadas, estos matemáticos ya eran famosos y su influencia alcanzó el mundo entero. Harían historia y dejarían su marca en la cultura occidental, en ámbitos que ni ellos mismos sospechaban. Recuerdo, todos hablaban a viva voz y se interrumpían unos a los otros. Pero increíblemente, antes del final de cada encuentro siempre llegábamos a un acuerdo. En un principio pensamos que la tarea nos llevaría 1 o 2 años. Sin embargo, 5 años después todavía no habíamos publicado nada. La segunda reunión del colectivo fue celebrada en la semana del 10 al 17 de julio de 1935 en la campiña francesa. Allí se resolvió que el grupo se denominaría Bourbaki, aludiendo al general del teorema presentado en aquella broma escenificada en la Escuela Normal Superior. Bajo ese seudónimo firmaríamos los trabajos y las publicaciones del colectivo, evitando que los nombres de ninguno de nosotros estuviera involucrado en la misma. Y también acordamos que la prueba de la existencia irrefutable de Bourbaki se realizaría mediante la publicación de una nota firmada por él en las actas de la Academia Francesa de Ciencias. Luego era necesario crear un nombre de pila para Bourbaki. En principio, la N agregada delante del apellido quería decir una persona N, expresión muy utilizada en matemática. Sería un año después que la esposa de uno de los miembros del grupo
que asistía a las reuniones, se convertiría en la madrina de Bourbaki y ella lo bautizaría Nicolás. En septiembre de 1936 se organizó la tercera reunión. Se decidieron nuevamente por un entorno rural y acudieron a una propiedad de la familia de Chevalier en la región de Touraine. Una de las novedades de esta reunión fue la de hacer matemática al aire libre, en el campo, en el medio de la naturaleza. Los integrantes del colectivo querían disfrutar de la vida y darle alegría a la matemática, sacándola de las habituales aulas con polvorientas pizarras de tiza y olor a encierro. Nos unía a todos una gran amistad y entusiasmo que demostrábamos en cada reunión. Nuestro trabajo se regía por las reglas de la unanimidad, es decir, las decisiones se tomaban con la anuencia de todos los integrantes y cada uno de estos tenía el derecho a imponer el veto sobre cualquier tema. Dado el sistema de trabajo acordado en esta reunión, era imposible atribuir un texto de Bourbaki a uno de los integrantes del colectivo en particular. Este estilo de trabajo, el estilo Bourbaki, hacía que el proceso de escritura fuera bastante engorroso, pero aseguraba que la autoría del producto final fuese siempre colectiva. En el año 1937 se convoca a una nueva reunión, repitiendo la locación de la familia de Chevalier en un entorno rural. En esta se debatieron los temas sobre los que tratarían los nuevos capítulos del tratado. Durante el Congreso, Bourbaki llevó a cabo su primera actividad política, aunque a pequeña escala. El gobierno francés había propuesto un sistema de premios monetarios para el campo de la investigación científica, a la que todos los integrantes de Bourbaki nos opusimos porque pensábamos que estos premios corromperían a los científicos. El grupo formalizó su postura contraria al plan de premios en una carta firmada por Bourbaki y recolectaron más de 400 firmas que presentaron ante el ministro de Educación, quien finalmente vetó la iniciativa. Muchos de los miembros del grupo eran oficiales militares de reserva, pues tradicionalmente se esperaba que los graduados de la Escuela Normal Superior sirvieran en el ejército. Era el año 1938, Hitler ya estaba en el poder en Alemania y estaba claro que se avecinaba una guerra. Los oficiales de reserva sabían que podían ser convocados para servir a la patria en cualquier momento. Sin embargo, André Weil ya había decidido no participar de la guerra. Desertaría y se escaparía de Francia apenas sintiese que la guerra fuese inminente. Ese año se reunieron nuevamente los integrantes del colectivo, pero dedicaron poco tiempo a la matemática y bastante más a escuchar los informes que proporcionaba la radio. Estaban preocupados por la guerra que se avecinaba. Se devoraban los periódicos matutinos tratando de descubrir indicios de lo que podría ocurrir. A mitad del Congreso entendí por las noticias de la radio que la guerra habría de comenzar en horas. Tomé las pocas cosas que tenía encima y me dirigí a la estación a tomar el primer ferrocarril que saliera de Francia. El primer destino fue Suiza. De allí pasé por Holanda y por último fui arrestado en Finlandia. Bajo sospecha de ser un espía ruso, me deportaron a Francia donde me sentenciaron a ir a la guerra como soldado raso. Después de la guerra, la sociedad secreta de Nicolás Bourbaki se expandió y adoptó un papel protagonista en el desarrollo de la matemática. Bourbaki empezó a transformar la disciplina, situándola sobre bases teóricas sólidas. Animados por la profunda fe en la unidad de la matemática y con el deseo de convertirse en matemáticos universales, el grupo Bourbaki se abocó a derivar todo el universo matemático a partir de un único punto inicial. Ese punto de partida fue la teoría de conjuntos. Con ese espíritu pensaron en Elementos de Matemática como título para la serie de libros que planeaban publicar. La elección del singular para el sustantivo matemática en lugar del plural matemáticas, más usual en el idioma francés, fue deliberada y el propósito fue justamente poner en relieve la unidad de la matemática. En los libros estaban definidos los elementos siguiendo métodos axiomáticos, sin apartarse nunca de la formalización y del rigor absoluto. El concepto fundamental que Bourbaki trajo al centro de la escena fue el de estructura.
concepto tan fundamental para la ciencia y para los procesos del pensamiento humano que pudo aplicarse en casi todas las áreas del saber. Este concepto pertenece al campo del álgebra abstracta, a la que se dedicaban la mayoría de los integrantes de Bourbaki. Su profundidad teórica genera que se haga difícil entenderlo en pocas palabras, pero lo cierto es que se han descubierto aplicaciones en áreas como la psicología o la teoría del aprendizaje. Los integrantes de Bourbaki fueron variando a lo largo de la historia. Además de los mencionados miembros fundadores, se fueron agregando destacados matemáticos en el correr de los años, y otros fueron alejándose. Nunca fueron más de 12, y en la actualidad el colectivo mantiene tal sincretismo que se desconoce el nombre de sus integrantes. Pero Bourbaki sigue publicando libros y organizando su seminario anual. Bourbaki, el matemático que nunca vivió, sigue vivo.